vamos a dar la bienvenida a nuestro plató a Guillermo Contreras. Guillermo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Guillermo, que viene hoy, es miembro, como sabemos, de Ecologistas en Acción, hoy viene como portavoz del movimiento antirrepresión de Movambre. Debemos decir antes, ¿verdad?, que en este caso, en este movimiento, sois portavoces todos aquellos, ¿verdad?, que acometéis cada una de las acciones, ¿no? Es decir, que todos los miembros en horizontal asumís este rol en un momento determinado. Sí, lo que hacemos es que designamos portavoces para acciones puntuales. Por ejemplo, esta semana, en esta semana de lucha contra la ley Mordaza, el día 20 hicimos una acción en la subdelegación del Gobierno, tuvo sus portavoces. El día 24, ayer, estuvimos amordazando diferentes personajes de esculturas cordobesas y tuvo sus portavoces. Mañana la manifestación contra la ley Mordaza tiene sus portavoces y hoy pues me ha tocado a mí. Bueno, pues hoy hablamos con Guillermo y además lo hacemos gracias al trabajo de la coordinadora de la plataforma Córdoba Solidaria, que se alinea lógicamente con esta convocatoria que realizan y organizan, bueno, pues por un lado las marchas de la dignidad y también Movambre bajo el lema No a la ley Mordaza. Será el próximo sábado 24 de enero a las 12:30 en la plaza Hiroshima y Nagasaki, bueno, conocido popularmente como Jardín de los Patos. En esos jardines de la agricultura están convocadas todas aquellas personas que quieran mostrar, manifestar ese rechazo a la nueva ley de seguridad ciudadana, y además lo hacen efectivamente, Guillermo, tras diferentes acciones como aquella a la que te referías, ese amordazamiento simbólico de algunas de las efigies que inmortalizan pues a personajes emblemáticos de la ciudad: Las Manos, Al-Hakem, Maimónides, Al-Gafeki, López Neira, Eduardo Lucena o el propio doctor Emilio Luque. Todos ellos, testigos mudos, convertían así, gracias a esa mordaza en símbolos, ¿no?, de esa lucha que vosotros estáis iniciando, ¿no? Sí, hemos querido jugar con esa imagen porque entendemos que es una imagen que tiene un gran simbolismo. Entonces, como tú dices, empezamos en Las Manos, en el Campo Santo de los Mártires, encadenando esas manos, y luego fuimos poniéndole mordazas a todos los personajes que tú has comentado, haciendo las fotos, y ya estarán en el Facebook, supongo, y en las redes sociales, como expresión simbólica de esta protesta. Y es que esta protesta, para las personas y las organizaciones que convocan, como decimos, esta manifestación, implica o lleva aparejado esa defensa de la justicia, la dignidad y los derechos humanos y constitucionales. Con este mismo espíritu, Guillermo, nace Movambre. Bueno, la historia de Movambre es un poco larga ya, porque nace en el año 2012. Movambre es un poco un movimiento que nace como consecuencia de la represión que se ejerció en septiembre del 2011 a algunos compañeros y compañeras que participaban en una manifestación contra ese nuevo modelo de feria de la vela de la Fuensanta que pretendía imponer el gobierno popular. Y entonces se formó un grupo de apoyo a las personas que fueron represaliadas en esa fecha, y de ese grupo de apoyo tomamos nota diferentes colectivos y pusimos en marcha el movimiento antirrepresión de Córdoba. Ya digo que el recorrido ya es largo, nace en 2012 y de 2012 aquí pues hemos hecho multitud de acciones, pues todas con la misma reivindicación, en favor de las libertades públicas, de las libertades cívicas, intentando frenar a un gobierno depredador de libertades como es este gobierno popular. Por eso decimos que bueno, se mantiene, ¿no?, esa esencia, y además en estos días debemos decir en los que ya se fragua ese teatro crítico desde el Centro Social Rey Heredia a través de un teatro taller que por cierto organiza la Asociación Lúdico Deportiva Curtuba del 21 al 26 de enero. Podremos formar parte de ese grupo si nos interesa, y también lo hizo en su día la Asociación Educativa Barbiana con ese grupo de acción social. Vosotros queréis que esta manifestación también tenga ese componente teatral y además lanzáis, ¿no?, esa propuesta de que pues las personas que además de sumarse, pues bueno, les apetezca también divertirse, por qué no decirlo, puedan formar parte de esa escenificación, de ese rechazo a la ley Mordaza. Sí, efectivamente, la concentración va a ir precedida por un cortejo fúnebre, porque estamos enterrando las libertades cívicas. De hecho, tenemos una magnífica corona de flores con una cinta con el texto: de la ciudadanía, descansen en paz las libertades cívicas.
La manifestación de este sábado, del día 24, forma parte de una campaña estatal, o sea que no es una ocurrencia solamente de los cordobeses y cordobesas indignados. La iniciativa, en principio, es de la plataforma No Somos Delito, una plataforma de activistas y de juristas que tiene alcance estatal, y coge el testigo de esta convocatoria las marchas por la dignidad. En la Asamblea Estatal de las Marchas por la Dignidad, que se celebró en diciembre, creo que fue en Madrid, pues se acordó una convocatoria estatal para el día 25 de enero. Luego, en la práctica, la convocatoria está siendo el día 24 o el día 25, en función de las localidades. Pero es verdad que hay muchas grandes ciudades y capitales de provincia donde se va a celebrar entre el sábado y el domingo esta movilización. Aquí en Córdoba, en cuanto supimos que las marchas por la dignidad se sumaban a esta propuesta de No Somos Delito, pues el movimiento antirrepresión y las marchas nos sentamos, sintonizamos perfectamente, porque en definitiva somos los mismos, prácticamente las mismas personas, los mismos colectivos que compartimos estos objetivos, y entonces hicimos esta convocatoria. Es una manifestación que, como has dicho, sale de la glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esto realmente la gente no sabe dónde está esta glorieta, ¿no? Nosotros la conocemos bien porque el día 6 de agosto de todos los años nos reunimos allí con una pancarta, Hiroshima nunca más, Nagasaki nunca más, y entonces es una glorieta para nosotros conocida. Bueno, salimos de allí, de los Jardines de los Patos, la confluencia con Ronda de Tejares, y vamos a ir por Ronda de Tejares, por Cruz Conde y por Tendillas, bajando por la calle Nueva y la Espartería hasta la Corredera. Y delante ya este cortejo fúnebre con un ataúd y con un duelo que de alguna forma quiere expresar el entierro de las libertades cívicas. No es una ocurrencia nuestra, lo del entierro de las libertades cívicas. Recientemente ha habido un comunicado público de 60 catedráticos de Derecho Penal, de 33 universidades españolas, esto ha salido esta semana en los medios de comunicación, como digo, 60 catedráticos de derecho Penal, que afirman que la modificación que está tramitando el Gobierno Popular supone pisotear, estoy diciendo literalmente los titulares de los medios de comunicación de estos días, ¿no? Esta modificación del Código Penal supone pisotear los derechos, la dignidad humana. Bueno, que quede claro que la reivindicación central de mañana es contra la ley Mordaza, y vamos a explicar un poquito qué es la ley Mordaza, ¿no? Porque la ley Mordaza como tal no es una ley que pretenda amordazar a la ciudadanía. La ley Mordaza es la modificación de un conjunto de leyes, 4 leyes, aunque también podríamos meter la ley de tasas como parte de esta modificación legislativa, ¿no? Que lo que pretende es acallar la protesta social. En la medida en que el austericidio y los recortes al estado del bienestar y a los derechos sindicales y laborales y a las libertades públicas está siendo brutal, pues la ciudadanía se está rebelando, ¿no? Y para parar la rebelión, pues ¿qué hacemos? Pues incrementamos los castigos, las penas, ¿no? Y entonces supone la modificación de 4 leyes. Una que ya está aprobada, que es la Ley de Seguridad Privada. La Ley de Seguridad Privada, la modificación de esta ley lo que hace es darle a los empleados de seguridad privada competencias, incluso en ciertos aspectos, iguala a los empleados de seguridad privada con las fuerzas de orden público, en algunos aspectos. Esta ya está aprobada, ahora se está tramitando en el Congreso, ya está camino del Senado, no sé, habrá llegado ya, supongo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sí. Y está pendiente la reforma del Código Penal y está pendiente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, sumando en cada una de estas 4 leyes, incluso con la Ley de Tasas, que impone condiciones a la ciudadanía que la gente no va a poder pagar, la gente no va a poder tener derecho a acceso a la justicia porque no va a poder pagar las tasas. Esto también es represión. Lo que pasa es que en este caso se puede meter más en el paquete de la burorepresión. Sí, pero eso nos hace entender que desde el movimiento Yayo Flauta, por ejemplo, se nos hable no de ley Mordaza, sino que ellos entienden que hay muchas leyes Mordaza, ¿no? Efectivamente, es la suma de todas estas medidas lo que pretende amordazar a la ciudadanía, ¿no? Entonces se incrementan las penas, se incrementan las sanciones, incluso hay
elemento también clave, ¿no?, y que puede pasar desapercibido. Algunas faltas o supuestos delitos que ahora se estaban tramitando en sede judicial, sí, pues ahora van a pasar a ser tramitadas en sede administrativa. Es decir, cosas que antes iban a los tribunales garantizan una cierta independencia, pues ahora van a ir por la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Que perdemos el derecho a la tutela judicial, sí, porque la vía administrativa es mucho menos, protege menos, es mucho menos proteccionista, y sin embargo la vía judicial lo era más. ¿Qué ocurre? Que sobre todo en Madrid, a partir del movimiento 15M y a partir de la creación en la Asamblea del 15M de Madrid de la Comisión Legal del 15M, una comisión potentísima, y habiendo en Madrid tantas concentraciones como ha habido, pues prácticamente el 100% de las demandas que ha recurrido la Comisión Legal 15M en sede judicial las han ganado. Es decir, esto ha supuesto un tremendo varapalo para la Administración de Interior, para la subdelegación del Gobierno y el Ministerio de Interior. Entonces, ¿qué han hecho? Pues, habida cuenta de que el ámbito judicial está protegiendo los derechos ciudadanos, pues quitemos los derechos ciudadanos del ámbito judicial y metámoslo en vía administrativa donde tenemos un mayor control de los procesos, ¿no? Hacías mención, Guillermo, efectivamente, de ese manifiesto, ¿verdad?, al que se han adherido, como bien decías, más de 60 catedráticos de 33 universidades públicas de nuestro país. Un manifiesto en el que, además de apuntar en esas direcciones y a estos puntos a los que tú hacías referencia, también a figuras como la de la prisión permanente revisable y ese aumento generalizado de las penas, nos hablan de pobreza técnica, de enorme pobreza técnica en la propia redacción del documento. Hacen además alusión a una terminología ambigua y específicamente se dice que se ha prescindido de las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales, ¿no? Estamos apartando cada vez más a ese poder judicial de esa cierta independencia de la que tú hablabas y que efectivamente, bueno, pues no es neta, no es un 100%, y yo creo que esto ya pues no lo defiende prácticamente nadie, pero lo cierto es que cada vez más ese ámbito legislativo y el administrativo pues le están robando, ¿no?, esa capacidad de decisión al Poder Judicial. Y claro, la ciudadanía, Guillermo, se pregunta por dónde empezar a construir una sociedad en la que el respeto a los derechos humanos sea un camino para alcanzar esa seguridad de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas y no se entienda como una especie de obstáculo. Pero Ángela, no se lo pregunta solamente la ciudadanía, es decir, esto es un clamor popular, ¿no? Claro. Pero es que además está el manifiesto de los 60 catedráticos de Derecho Penal que tú comentabas antes. Sí. Pero es que el relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión se ha pronunciado también públicamente y está en los medios de comunicación. Naciones Unidas expresa su preocupación ante la deriva autoritaria que toma la legislación española. Pero es que en la Unión Europea también están llamando a la puerta del Ministerio de Interior y diciendo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Por ejemplo, en el caso de las devoluciones en caliente. Claro, yo estoy hablando más de la ley Mordaza desde el punto de vista de las libertades básicas, de las libertades fundamentales constitucionales de expresión, manifestación y concentración, ¿no? Yo estoy hablando sobre todo de esa perspectiva, pero es que esto va más allá. Va más allá, por ejemplo, como estamos diciendo, en el caso de las devoluciones en caliente, o por ejemplo, están aprovechando esta modificación legislativa para bajar las penas a los delitos de corrupción, aunque digan lo contrario. Aunque digan lo contrario. En este paquete legislativo se bajan las penas a los delitos de corrupción. Solamente algo a título anecdótico. No va a ser delito darle hasta 500.000 euros en dinero negro a un partido para que el partido haga con ese dinero lo que quiera. Es decir, no va a ser delito pagar en dinero negro hasta 500.000 euros. Sí, si le das 501.000 euros. Con esta modificación legislativa, Bárcenas no habría cometido ningún delito, no tendría que haber ido a la cárcel. Esto como un ejemplo anecdótico. Yo no conozco bien la modificación legislativa en estos niveles, porque nosotros nos hemos centrado más en lo que son los atentados a los derechos fundamentales de expresión, manifestación y
y concentración. Y hablamos, si te parece también, Guillermo, en código o en clave de derecho internacional. Amnistía Internacional también manifestaba hace muy poquitos días su preocupación por esa no presencia en esa reforma del Código Penal de delitos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial o la tortura. Lamentan que de esta forma pues, no logran ser imprescriptibles, ¿no? Que es una de las luchas históricas ya de colectivos como este y de gran parte de esa comunidad internacional. Sí, tanto Amnistía Internacional como otros organismos de defensa de derechos humanos anualmente publican informes donde dejan al Estado represivo, al aparato represivo del Estado español como un trapo. Por ejemplo, ahora mismo en esta modificación legislativa se está trabajando para la creación de un registro central de infractores. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas aquellas personas que resulten sancionadas pues, por haber participado en algún acto que ellos entiendan que no es legal, que es irregular, pues pasará a formar parte de una lista negra de infractores, ¿no? Esto es otra cosa que se está criticando mucho desde los ámbitos internacionales, ¿no? La creación de este registro central de infractores. En definitiva, lo que están buscando es asustar a la gente y arrinconarnos a base bien de sanciones por la vía judicial o por la vía administrativa. Antes hemos hablado de la burorepresión, lo que se llama desde el ámbito de la resistencia, lo que llamamos la burorepresión, ¿no? Nos machacan a multas de 300, 600, hasta 3.000, 6.000 euros, ahora pueden llegar hasta 600.000 euros. Fíjate, es que claro, hay cosas que escapan a la lógica. A partir de la aprobación de estas modificaciones legislativas, estar en un centro social ocupado como el Rey Heredia, estar allí, haber ido a una charla, a una conferencia o a un taller, puede ser sancionado con una multa que no recuerdo el importe, 300, 600 euros, ¿no? O sea, ya no solamente sancionan la ocupación, no, es que si tú estás allí porque están haciendo una oferta magnífica, si tú vas a comer al centro social Rey Heredia con esta legislación, puede resultar sancionado solamente por el hecho de estar allí. Entonces, bueno, la verdad es que no hay palabras para definir el estado de represión al punto al que quiere llevarlo el gobierno popular. La actividad reivindicativa continúa. Ya en el mes de diciembre se vivían esas movilizaciones en diferentes puntos del país. Al grito de sobrevivir no es delito, entre otros eslóganes. Bueno, pues una frase que no solo nos habla de aquellas personas que al final pues se realojan en un inmueble abandonado por haber sido desahuciadas, sino también efectivamente de esas devoluciones en caliente de personas inmigrantes. Y si nos ceñimos a la actualidad, pues también aprovecho, Guillermo, para preguntarte cómo habéis vivido desde Movambre ese escrito en el cual pues se contenía, podíamos leer un inventario de recomendaciones para vigilar a personas de origen árabe, algo prohibido por las leyes y bueno y sentencias europeas. Según reza, bueno pues por su apariencia física no se debe controlar a nadie. Sin embargo, en esta nómina, en este arsenal de indicaciones que ha tenido ya que desautorizar y desacreditar la Dirección General de la Policía, pues se decían cosas como si una persona de origen árabe está en un coche pues consultando información en una tablet o en un portátil, probablemente, y eso lo dice textualmente, puede estar pues craqueando una cuenta o preparando un determinado atentado, ¿no? Sí, la batería de agravios. Cuando el Ministerio del Interior hace algún tipo de recomendación, lo que está haciendo en definitiva es agraviar a la gente, ¿no? Porque esas recomendaciones son tremendas. Claro, nosotros el movimiento antirrepresión sobre todo nos hemos movilizado por, como hemos dicho antes, agresiones a las libertades fundamentales de expresión, manifestación y concentración, ¿no? Pero también estamos en contra de cualquier tipo de represión y también somos conscientes y nos hemos movilizado cuando ha habido medidas contra la población inmigrante, por ejemplo, que está siendo víctima del brazo represor de una forma tremenda, ¿no? Y que están siendo criminalizados de una forma tremenda también. Bueno, el historial de Movambre de nuestras movilizaciones es largo y aunque hemos hecho más hincapié sobre todo en casos como el de Carlos y Carmen, que recordaréis, ahí estuvimos muy presentes, bueno, pues la verdad es que pretendemos estar presentes con mayor o menor, con un formato más o menos potente en todas las oportunidades en las cuales entendamos que se está atentando contra las libertades públicas.
Y de ahí la importancia, ¿verdad?, de este llamamiento, Guillermo, de cara al próximo sábado, para todas aquellas personas que quieran consultar pues ese punto de inicio, como decimos, de esa glorieta Hiroshima y Nagasaki, junto al Jardín de los Patos, a los Jardines de la Agricultura, a las 12:30 el próximo sábado, 24 de enero. Tienen una cita pues con todas aquellas personas que a título individual o pues formando parte de cualquier organización quieran mostrar en la calle ese rechazo, ese lema, ese no a la ley Mordaza. Y los que quieran y las que quieran participar en el cortejo fúnebre, pues que se animen, que son una negro, treintena de personas, ¿no?, lo que necesitan. Que vayan de negro preferentemente y que vayan un poco antes para coordinarlo un poco. Sí, con 20 o 30 personas montamos un buen cortejo. Muy bien, bueno, y luego pues detrás los 4 o 5.000 activistas cordobeses que vamos a ir reivindicando libertades públicas. Muy bien, pues Guillermo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y esperamos encontrarte por aquí, bien, bueno, pues como miembro de Ecologistas en Acción, en nombre de Movambre, en cualquier caso, aquí te estaremos esperando, Guillermo, y bueno, pues que todo funcione y marche a las mil maravillas, que aquellas personas que así lo consideren, se personen, valga la redundancia, vayan, acudan a esta cita y que dentro de poco pues podamos dar mejores noticias, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Guillermo. A vosotros.